mayor retraso a la charla del día de hoy, que me corresponde a mí, que es la descompensación hemodinámica en pacientes con cardiopatías congénitas que no están corregidas. Entonces, esta va a ser la agenda que vamos a tener. No voy a entrar en cada uno de los puntos porque los iremos viendo conforme avanzamos la charla. Entonces, importante primero conceptualizar. Vamos hablando un poco de las definiciones de dos términos que vamos a estar utilizando mucho. Primero, que son las cardiopatías congénitas. Bueno, pues son malformaciones cardíacas que están presentes en el momento del nacimiento como una consecuencia en las alteraciones producidas durante la organogénesis del corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que durante la etapa gestacional, este corazoncito, sobre todo en la semana 6 y 8, no se formó de manera adecuada. Esto no es exclusivo porque puede haber algún otro tipo de cardiopatías que se presentan ya en el último trimestre por alteraciones en la formación, pero no vamos a entrar en eso. Y el segundo concepto, que es básico, es el de la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico y fisiopatológico que resulta de una disfunción en el ventrículo, ya sea por una sobrecarga de presión o por una sobrecarga de volumen o ambas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay una importante disminución en la habilidad que tiene el ventrículo, ya sea para llenarse o para expulsar su contenido. En pediatría, la insuficiencia cardíaca tiene una gama muchísimo más amplia de hallazgos que pueden estar asociados a un sinnúmero de situaciones, pero que no es igual a una insuficiencia cardíaca en un paciente adulto. Esto es porque las presentaciones de edad varían un montón y los mecanismos compensatorios se modifican conforme va pasando la edad. Un recién nacido no tiene los mismos mecanismos compensadores de un problema cardíaco que un paciente adulto. Iremos abundando un poquito más en esto. Entonces, esta tablita es bien rápida, es una prevalencia de las principales cardiopatías congénitas a nivel mundial. Como podemos ver, las principales son comunicación interventricular, que abarca entre una tercera parte de todas las cardiopatías, comunicación interauricular, conductos arterioso, tetralogía de Fallot, estenosis pulmonar. Y ahora hablemos un poquito también de la prevalencia. La prevalencia en cuanto a nivel mundial de las cardiopatías congénitas es una tasa que va alrededor de 8 por cada 1000 recién nacidos vivos. En cuanto a la prevalencia de insuficiencia cardíaca en pediatría, realmente es desconocida. Pero esto se debe también a que la mayor parte de este tipo de pacientitos tiene como un origen, una insuficiencia, una cardiopatía congénita, pero que no es exclusivo. Es decir, hay pacientes que también pueden tener una insuficiencia cardíaca secundaria a un proceso infeccioso, a alteraciones de volumen, en cantidad de cosas, ¿no? Entonces, la principal causa, cardiopatías congénitas, pero también hay otras causas importantes como las miocardiopatías o las miocarditis. Se ha estimado que alrededor de un 15 a un 25% de todos los niños con cardiopatía estructural van a desarrollar en algún punto de su vida una insuficiencia cardíaca. Lo ideal es que tratemos de que este número baje, porque cuando ya estamos en una insuficiencia cardíaca, obviamente ya eso ensombrece un montón el pronóstico y el desenlace del paciente, ¿no? Entonces, ahora hablemos de las causas de insuficiencia cardíaca en pediatría, pero solo nos vamos a enfocar a las que son asociadas a una cardiopatía congénita. Entonces, tenemos varias. En términos generales podemos hablar de una sobrecarga de volumen, sobrecarga de presión y algunas que tienen un componente mixto, que son cardiopatías complejas, que ya iremos hablando un poco más de ellas. Entonces, por sobrecarga de volumen hay dos mecanismos, sobre todo, que es un shunt de izquierda a derecha y una insuficiencia de alguna de las válvulas, ya sea sigmoideas, que son la aorta, la pulmonar, o de las válvulas atrioventriculares. Entonces, en el tema de shunt de izquierda a derecha, que hablamos, está en este grupo tipo de cardiopatías más frecuentes, que es CIB y PCA. Con estas nosotros ya llevamos alrededor del 40% de las cardiopatías. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que saber, que cuando hay una cardiopatía congénita como la CIB y la PCA que presenta falla cardíaca, el mecanismo va a ser por sobrecarga de volumen. ¿Qué quiere decir esto? Este dibujito es un dibujo de una comunicación interventricular a esta, perdón, metiendo un montón a mano. Punto aquí se ve por todos lados, ¿no? Entonces, más fácil así. Entonces, a este nivel, nosotros
A este nivel, nosotros estamos viendo que hay un defecto en la pared septal del ventrículo, que esta es la definición básicamente de una CIB. ¿Qué es lo que pasa? Que del lado izquierdo como hay mayor presión que del lado derecho, el flujo de sangre va de izquierda a derecha. ¿A dónde va este flujo? Hacia el pulmón. Entonces, este pulmón está recibiendo lo que le toca del lado derecho y aparte lo que le están mandando del lado izquierdo. Por eso hay una sobrecarga de volumen. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles están en este grupo? La CIB, el conducto arterioso permeable, también está el canal atrioventricular, la ventana aortopulmonar y múltiples malformaciones arteriovenosas. En cuanto al tema de las cianógenas, también hay una sobrecarga de volumen, pero aquí hay un problema en la mezcla. Entonces, por eso son cianógenas. El ejemplo más clásico y más importante es la transposición de grandes arterias. El de dibujito es el del tronco arterial, en el que básicamente vemos que hay una única vía de salida para esos ventrículos, que es un tronco que contiene la arteria pulmonar y la arteria aórtica. Y además de eso, también viene el tema de las insuficiencias valvulares, que puede ser cualquiera, ya sea la tricúspide, la mitral, la aorta o la pulmonar. En el dibujo me parece como muy gráfico, porque viene cómo es el mecanismo. Entonces, aquí tengo mi insuficiencia mitral, que quiere decir que esta válvula cuando se cierra, no cierra por completo y entonces permite que la sangre regrese. Habitualmente la sangre llega a la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares, cae hacia el ventrículo izquierdo y de aquí, cuando el ventrículo se contrae, esta sangre es eyectada a través de la aorta. Así es como funciona habitualmente. Sin embargo, en un tema de insuficiencia mitral, cuando este ventrículo se contrae, como esta puertita o esta válvula no cierra por completo, entonces la sangre, una porción se va hacia la aorta y otra porción regresa nuevamente hacia la aurícula izquierda. ¿Qué pasa? Que no salió todo el volumen. Y como no salió todo el volumen, queda otra vez recirculando por aquí y por eso es una sobrecarga de volumen. Eso es en cuanto al tema de sobrecarga de volumen. En cuanto a sobrecarga de presión, básicamente el tema aquí es obstrucción. Obstrucción en algún lugar, ya sea una obstrucción izquierda o una obstrucción derecha. Cuando hablamos de obstrucción izquierda, generalmente estamos hablando de una estenosis aórtica, como aquí se ve, una coartación, un arco aórtico interrumpido, una estenosis mitral. Y cuando hablo de obstrucción derecha, el principal mecanismo es a través de una estenosis pulmonar. Obviamente mucho tiene que ver la severidad de la obstrucción para ver la sintomatología o el cuadro de falla cardíaca. Y en cuanto a cardiopatías complejas, hay un montón. Lamentablemente en cardiopatología pediátrica las combinaciones de cardiopatías son un montón. O sea, puede estar una estenosis, más aparte una CIB y aparte tener una discordancia de los ventrículos. Entonces vamos a hablar únicamente de estas que son como las más comunes. Tenemos este ejemplo que es un ventrículo único, en el cual, ¿qué pasa? La aurícula derecha, que es la que tiene la sangre no oxigenada, vacía su contenido en el ventrículo, que es solo un ventrículo, y la sangre se va hacia la pulmonar, se oxigena y regresa nuevamente a través de la aurícula izquierda, cae nuevamente al ventrículo, que es un ventrículo único. Si se fijan, este gráfico muestra cómo esta sangre ya no es azul, ya no es rojita, es moradita, porque es una sangre parcialmente oxigenada. Es decir, en este ventrículo se están mezclando ambas circulaciones y puede haber, además de eso, algún otro tipo de alteraciones, como que ese ventrículo además sea pequeñito, tenga otro que es muy pequeñito y que cursa con más problemas. Otra causa es una transposición congénitamente corregida, que básicamente es que los ventrículos están volteados. ¿Qué quiere decir esto? Este ventrículo aquí uno lo ve y dice, ay, todo está normal, ¿no? Aurícula derecha, pero la aurícula derecha no está conectada con el ventrículo derecho, está conectada con el ventrículo izquierdo, y este ventrículo izquierdo se conecta a la pulmonar. Del lado izquierdo, aurícula izquierda conectada ahora con el ventrículo derecho, y este ventrículo derecho se conecta con la aorta. Entonces, ¿qué es lo que pasa si todo está conectado relativamente bien? Que el ventrículo derecho no está preparado para manejar la presión sistémica. Entonces, a la larga, ese ventrículo se descompone porque no es un ventrículo hecho para resistir esa presión, que es la presión sistémica. Eso también nos puede dar una causa de falla cardíaca. Y hay otras cardiopatías complejas de las cuales no entraremos en detalle. Entonces,
Ahora vamos a hablar un poquito de fisiopatología. La fisiopatología cardíaca es una fisiopatología, es un tema súper grande, súper bonito, pero que solo hablar de eso nos llevaría como unas 2 horas. Entonces vamos a ir sobrevolando muy rápidamente el tema. Básicamente hay que entender que cuando nosotros hablamos de una descompensación hemodinámica o de una falla cardíaca, hay que entender el gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? Bueno, pues el gasto cardíaco es el volumen sanguíneo que es expulsado por el corazón en un lapso de 1 minuto. Y ese gasto cardíaco se va a dar por el volumen sistólico y también por la frecuencia cardíaca. Entonces, el volumen sistólico está comprendido por la poscarga, por la contractilidad y por la precarga. Básicamente podemos decir que la precarga es el volumen que hace que el ventrículo se distienda antes de la congestión, es decir, es lo que el ventrículo necesita, o sea, para llenarse, ¿no? Es lo que le está llegando al ventrículo. La poscarga es la presión a la que ese ventrículo se tiene que enfrentar para poder expulsar ese contenido. Y la contractilidad, pues, es la capacidad de acortamiento que tienen las fibras que están dentro del corazón durante la sístole. Es como la capacidad que tiene esas miofibrillas de apretarse y de exprimirse, ¿sale? Entonces, básicamente esto es lo que nos ayuda a entender cómo se da un gasto cardíaco. Obviamente hay ciertos componentes que pueden hacer que uno que otro se modifique, ¿no? Si tengo un paciente, por ejemplo, que está súper deshidratado, pues obviamente la precarga no va a estar bien, porque como está deshidratado y hay una depresión de volumen, pues obviamente va a estar afectada la precarga. Si hay un paciente que tiene una estenosis súper importante, ahí me va a afectar el tema de la poscarga, porque eso hace que se incremente la resistencia a la que ese ventrículo tiene que enfrentarse. En términos generales, algo más importante entender es que un recién nacido no tiene todos estos sistemas bien desarrollados, ¿sí? De entrada, un recién nacido tiene una incapacidad para emplear mecanismos compensatorios. ¿Por qué? Porque es un mecanismo que todavía es un sistema que está inmaduro, es un sistema adrenérgico inmaduro, ese es como el término correcto. Sí, entonces, ante una hipoxia o ante una sobrecarga de volumen, los recién nacidos, el único mecanismo de compensación que tienen es la frecuencia cardíaca. Entonces, por eso los bebés tienen mayor capacidad de tolerar frecuencias cardíacas más altas que el resto de la otra población de mayor edad, ¿no? Si ustedes se fijan, un recién nacido maneja frecuencias cardíacas de 120, 160, algunas veces durante el llanto 180 y están como si nada, ¿no? ¿Cuál de nosotros estaría con una frecuencia cardíaca de 180 tensional? Entonces, continuando con el tema de la fisiopatología, esta tablita me encanta porque nos habla un poquito más gráficamente de cómo es ese tema de la descompensación hemodinámica de acuerdo al ventrículo que está afectado, porque no es lo mismo tener una falla cardíaca derecha que una falla cardíaca izquierda. Entonces, de este lado tenemos un esquema que nos habla básicamente 2 minutos. Cómo es el flujo sanguíneo en el corazón. Ya tenemos nuestras 2 venas cavas que están drenando sangre no oxigenada, 2 venas cavas drenando sangre no oxigenada, la aurícula derecha. Vemos la presión que tiene esta aurícula se drena hacia el ventrículo derecho, este ventrículo derecho lleva la sangre no oxigenada hacia el campo pulmonar para oxigenarse, regresa ya a la aurícula izquierda a través de 4 venitas que están conectadas a esta aurícula cargadita de oxígeno, y de ahí se va al ventrículo izquierdo y de ahí se va hacia la circulación sistémica. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una falla en el ventrículo derecho? Hacia atrás es el efecto retrógrado y hacia adelante es el efecto anterógrado. Entonces, si yo tengo una falla de ventrículo derecho retrógradamente, yo voy a encontrar una congestión venosa sistémica. Quiere decir que estas venas, que son las venas cavas, se van a congestionar. ¿Por qué se van a congestionar? Porque algo no las está dejando pasar. Es decir, ahí hay una falla en el ventrículo derecho que no está dejando que la sangre fluya como tiene que fluir. Y entonces, ¿cómo lo voy a ver manifestado? Bueno, pues en un lactante, lo primero que voy a identificar es una hepatología. Por eso que nosotros en la valoración clínica siempre tenemos que checar cómo está ese higadito. En niños mayores, ok, adenomegalia, sí, edema, ascitis, presión venosa yugular, derrame pleural. Pero si ustedes se fijan, en el lactante, lo único que se manifiesta es por una hepatología. Entonces, no esperen ver en un recién nacido
datos de edema en miembros inferiores, la incurgitación yugular, porque no llegan a ver, y si lo ven ya es porque ya está más para el otro lado que en este terreno, ¿no? Entonces, el primer dato que vamos a encontrar es una hepatomegalia. Ok, ahora hablemos de los efectos anterógrados de esta falla del ventrículo derecho, que es lo que va hacia adelante, ¿no? Entonces, si en este ventrículo, ese ventrículo no está trabajando bien y hay una falla, obviamente no puede eyectar su contenido. Y como no puede eyectar su contenido, ¿qué pasa? Pues disminuye el flujo pulmonar. Como el flujo pulmonar disminuye, ¿qué es lo que pasa? Pues no hay flujo pasando por ese ventrículo. Entonces, también afecta el ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque como de este lado, como de este lado no hay nada que esté saliendo por acá, ¿qué va a llegar acá? Pues nada, porque está saliendo muy poquito. Entonces, eso habla de un mecanismo en el que ambos ventrículos trabajan de manera simultánea, ¿no? Y eso posteriormente, si yo no corrijo esta falla derecha, me va a llevar a una falla izquierda. Esto es en cuanto a más o menos cómo es la fisiopatología de una falla del lado derecho. En cuanto a la falla izquierda, okay. Entonces, esa falla izquierda yo sé que de este lado, ya dijimos, me llega la sangre oxigenadita, toda cargadita de oxígeno, cosas buenas, de ahí pasa el ventrículo izquierdo y de ahí se va la circulación sistémica. Retrógradamente, ¿qué tengo yo si hay una falla del lado izquierdo? De entrada, eso me va a hacer una congestión venosa pulmonar. ¿Qué quiere decir esto? Que como aquí este ventrículo no está funcionando bien, me empieza a afectar cómo es la llegada de la sangre para acá, porque como no está avanzando esa sangre, está quedándose ahí estancadita porque no se está eyectando. Entonces todos los que quieren llegar, toda la sangre que quiere llegar oxigenadita, le cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque está toda ahí que no está saliendo, ¿no? Entonces, finalmente, eso lo voy a ver clínicamente en mi paciente como disnea, aleteo nasal, retracción, quejido, va a tener disnea o dificultad a la alimentación, diaforesis, va a tener secreciones bronquiales, va a tener atelectasias, infecciones pulmonares frecuentes, así es como yo lo voy a ver en un recién nacido o en un lactante. Y en niños mayores, pues ya la disnea y la tos, ¿no? Y si esto no se corrige, ¿qué es lo que pasa? Que no solo me incrementa la congestión venosa pulmonar, también me lleva a un tema de presión capilar pulmonar incrementada, que es un tema en el que las arterias que están llegando del lado izquierdo del corazón se cansan de tener tanta presión todo el tiempo y empiezan a hacer modificaciones estructurales por dentro para tratar de compensar. Esto me lleva a una enfermedad vascular pulmonar, que eso ya no es algo reversible. Y entonces, como ya aquí hay un incremento de presión capilar pulmonar y esas arterias ya están enfermas, me empieza a traducir a una enfermedad del ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque cuando ese ventrículo derecho trata de aventar su contenido, se topa con que hay unas enfermas arterias que no le dejan vaciar su contenido. Y entonces me empieza a traducir retrógradamente en también una falla derecha. Hasta aquí en cuanto a los efectos retrógrados de una falla de BI. Y en cuanto a los efectos anterógrados, obviamente si tengo falla, anterógradamente voy a ver una disminución del gasto cardíaco, una mala perfusión periférica, vamos a encontrar también alteraciones renales, intolerancia al ejercicio, síncope, que son pacientes que no pueden caminar ni una cuadra porque ya están con la lengua de fuera o que incluso con los esfuerzos pierden el conocimiento. Eso es como que un súper resumen de cómo es los mecanismos de una falla cardíaca, tanto derecha como izquierda. Entonces, generalmente, ante este tipo de patologías, hay ciertos mecanismos compensatorios. No todos los pacientes alcanzan a hacerlo porque esto es algo que requiere un poquito más de tiempo, pero uno que sirve mucho es la hipertrofia muscular o la hipertrofia ventricular, que esto es, el ventrículo dice, necesito más músculo para poder vencer esta resistencia que no estoy pudiendo vencer, es como si me pongo a ejercitar el corazón, ¿no? Entonces el corazón dice, necesito más músculo para exprimirme con todavía más fuerza y entonces poder vencer esta resistencia. Entonces esto hace que haya un incremento de masa muscular y también de consumo de oxígeno. Además de eso, tenemos un tema de dilatación ventricular. Cuando esa hipertrofia ya no sirvió y a pesar de esa hipertrofia el ventrículo sigue
con esa falla cardíaca, que sigue llegando volumen y que no lo puede expulsar, pues entonces dice, bueno, pues me voy a empezar a dilatar. Es como un globo que se empieza a dilatar, porque no puede sacar todo su contenido. Entonces eso hace que aumente la precarga por aumento del volumen final al momento de la diástole, para tratar de ayudar a que la fibra se alargue un poquito más. Activa varios sistemas hormonales para tratar de compensar esta falla cardíaca, y finalmente este exceso de dilatación va a alterar el acoplamiento de filamentos de actina y de miosina, ¿sale? Y finalmente hay una estimulación simpático-adrenérgica que va a hacer que incremente la frecuencia cardíaca y la contractilidad como un mecanismo para tratar de compensar esta falla cardíaca, y que mantenida a lo largo de mucho tiempo me va a disminuir finalmente el tiempo de tiernado diastólico y también me incrementa el consumo. ¿Cómo es esto? Pues el corazón está latiendo un montón, va a haber un punto en que como no está latiendo tan rápido, no permite que la sangre llegue ni se eyecte, ¿sí? Entonces, de manera inicial es un buen mecanismo compensatorio, pero a la larga es un mecanismo que resulta deleterio para el paciente. Entonces, si yo encuentro un paciente que de la nada empieza con incremento de frecuencia cardíaca, yo tengo que decir, caray, esto no, a lo mejor podría ser el primer dato de una falla cardíaca o una descompensación hemodinámica. No esperemos a tener el resto de los efectos para decir, ay, sí era, ¿no? Entonces hay que estar bien al pendiente. Entonces, básicamente yo puedo dividir la insuficiencia cardíaca o esa descompensación de acuerdo a distintos mecanismos, como puede ser una insuficiencia cardíaca que es sistólica y una insuficiencia cardíaca que es diastólica, y una que combina ambas. En el tema de la insuficiencia cardíaca sistólica, ya habíamos dicho, esto puede darse por una sobrecarga de volumen o por un aumento en la poscarga. Y cuando nosotros hablamos de una insuficiencia diastólica, que se refiere básicamente a la distensibilidad que puede tener, puede ser por miocardiopatías, pericarditis, algo que evite que ese ventrículo se distinga de manera adecuada, ¿no? Hay ciertas patologías cardíacas postquirúrgicas, sí, pero eso ya lo veremos en el siguiente tema. Y finalmente, que son alteraciones del ritmo y de la conducción, como comentaba antes de mí el flamante doctor Mendoza acerca del tema de hay una amplia debate todavía en cuanto a la clasificación de la falla cardíaca o de la insuficiencia cardíaca en pediatría. No es lo mismo, como ya decíamos, en adultos que en pediatría. Entonces, hasta el momento todavía no hay una clasificación que sea universalmente aceptada y que digamos esta sí es y la apliquemos en todas sus maneras de presentación. Estas son las tres principales, que es, la primera es la clasificación de insuficiencia cardíaca de la New York Association, que lamentablemente no nos sirve mucho en niños y que generalmente a nivel práctico tiene términos generales, le falta una sensibilidad para evaluar y capturar la progresión de cómo va presentándose la enfermedad en esta población. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, me dice si está asintomático, si está, por ejemplo, ligeramente o moderadamente con cierta limitación en la actividad física, pero díganme, un recién nacido, ¿cómo voy a valorar esa actividad física? Entonces, por eso dijimos, no, la New York, no, aquí no aplica, ¿no? Entonces dijimos, vamos a hacer otra clasificación. Y ante esto, pues viene la clasificación de insuficiencia cardíaca de Ross, que esa nos sirve específicamente para evaluar la insuficiencia cardíaca en bebés, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo se han hecho ciertas modificaciones para aplicarla no solo a bebés, sino a bebés de un poco más edad, a quizá escolares, ¿sí? Que nos habla de, puede ser en la clasificación 1, el bebé está como si nada, todo perfecto, lo veo, rosadito, bien, cachetón, muy bien. En la clase 2 está con un poquito de taquipnea, puede tener algo de diaforesis durante la alimentación, y en niños ya más grandes ya sí hay un poquito de disnea, sobre todo con ejercicio, ¿no? Un grado 3 es una taquipnea y una diaforesis súper marcada, sobre todo en la alimentación,
Y también ya lo de disnea en el ejercicio, y también algo que nos ayuda mucho a ver es si es un bebé que tiene problemas en cuanto a incremento ponderal, y si la mamá te dice, cuando yo le doy de lactar se tarda un montón, come como entrecortado, ¿no? Que es así como que da 3 mamaditas y después de eso ya otras 3 mamaditas y todo sutelito, ¿no? Como alimentación entrecortada. Y ya el 4, que es como el más grave, es un paciente que está con taquipnea súper franca, que está con retracciones, que está con quejido, que está con diaforesis, coma o no coma, ¿no? Que uno lo ve y dice, ay, caray, ¿no? Que el niño está haciendo. Entonces, básicamente, esa es como la clasificación de Ross modificada. Además de eso, se lanza un índice de insuficiencia cardíaca pediátrica también de la Universidad de Nueva York, que proporciona una puntuación como ponderada, ¿no? Entonces, de acuerdo a los puntitos que vemos acá, es lo que te da. No vamos a entrar en esto porque el tema no es básicamente hablar de las clasificaciones. Ya decíamos que no hay una clasificación que finalmente sea tan fina, así tan universalmente aceptada. La que más tiene como aceptación es la de Ross. Entonces, cuando yo también hablo de insuficiencia cardíaca, ya decíamos, importantísimo tratar de definir si es una disfunción sistólica, si es una disfunción diastólica. Ya hablamos un poco del tipo de implicancias que tiene una y tiene otra. En cuanto a las manifestaciones, como decíamos, todo depende de la edad, ¿no? En recién nacidos, generalmente las primeras manifestaciones son sutiles, por eso en el momento del periodo neonatal hay que estar bien pendientes, siempre checar cuánto está la frecuencia respiratoria, siempre checar cómo es la alimentación, ver si se agita mucho, y generalmente ver cómo va el incremento ponderal de estos bebés en las primeras semanas de vida. En los bebés ya un poquito más grandes, generalmente lo que sí logramos ver es retracciones que pueden ir de leves a severas, taquipnea o disnea, taquicardia, un ritmo de galope, que eso es a la auscultación, y la hepatomegalia. La hepatomegalia no cuenta tanto en los recién nacidos porque casi todos nacen con al menos 1 centímetro de hepatomegalia, ¿no? Y eso es por el tipo de circulación que tienen. Entonces, 1 centímetro en recién nacidos es como que, no, pero si encontramos 5 centímetros, eso no es normal. Y en niños mayores, pues eso ya es un poquito más parecido a la clasificación de adultos, que es intolerancia al ejercicio, son niños que tienen anorexia, tos, sibilancias, crepitaciones, ritmo de galope, edema. Ellos sí ya presentan como más datos de falla con edema periférico, regurgitación yugular. Y entonces, en términos generales, en cuanto a los signos y los síntomas, se pueden agrupar en 3 categorías, que son signos y síntomas debidos a un trastorno de un rendimiento miocárdico, que esto lo vamos a ver como un paciente que tiene cardiomegalia, taquicardia, ritmo de galope, extremidades que son frías o que están como moteaditas, crecimiento deficiente, una sudoración al comer y palidez. Eso es hablando de rendimiento miocárdico. Cuando yo hablo de una congestión pulmonar, que no es lo mismo, voy a encontrar un paciente que tiene taquipnea, sibilancias, estertores, cianosis, disnea, tos. Y cuando hablo de una congestión venosa sistémica, que es las que veíamos, por ejemplo, a nivel de venas cavas, vamos a encontrar hepatomegalia, distensión de venas del cuello, eso sobre todo en niños más grandes, edema periférico, que estos últimos son como más en pacientes mayores. Y entonces, ya vi la clínica, ya más o menos entendí cómo se va a producir esto. Entonces, ¿qué otros estudios tengo yo para complementar mi diagnóstico, o para ver si sí o si no, o si ya tengo la sospecha y lo tengo ahí, qué le voy a pedir y qué le voy a hacer? Pues de entrada lo básico, ¿no? Una gasometría, que finalmente esa me va a decir el grado de saturación de oxígeno, me va a hablar de la presión parcial de dióxido de carbono, me va a hablar de si el paciente está o no está en equilibrio ácido-base, que eso es algo que siempre tenemos que valorar. Y en el resto de los estudios, si hay anemia, recordemos que sobre todo en pacientes con cardiopatías cianógenas, la cardiopatía cianógena por la falta de oxígeno, un mecanismo compensatorio que tiene es hacer poliglobulias, es decir, concentraciones de hemoglobina más altas que el resto del promedio de la gente, ¿no? Entonces, si yo veo, por ejemplo, en un niño que tiene una tetralogía de Fallot y tiene una hemoglobina de 10, ahí es como para jalarme los pelos.
Si veo un niño que tiene una CIA y tiene una hemoglobina de 10, puede decir, ok, no andamos tan bien, pero no es la misma gravedad que un paciente cianótico. ¿Por qué? Porque ese mecanismo de poligloburia o de incrementar el nivel de hemoglobina en sangre es un mecanismo compensatorio, porque el cuerpo dice, a ver, no me está llegando la suficiente cantidad de oxígeno, ¿qué voy a hacer para modificarlo? Bueno, pues si yo sé que la hemoglobina me ayuda al transporte de oxígeno, bueno, pues voy a producir más hemoglobina para mejorar mi transporte de oxígeno. Es por eso que no es lo mismo encontrar una hemoglobina de 10 en un cianótico que una hemoglobina de 10 en un no cianótico, ¿vale? Obviamente los electrolitos, para ver, por ejemplo, en el caso de los pacientes que tienen hiponatremia, la retención de líquidos, hipocalcemia, porque también se asocia a tratamientos diuréticos, y sabemos que además de eso, estas alteraciones electrolíticas tienen mucho que ver con la descompensación hemodinámica y se asocia también con trastornos del riñón. En cuanto a la radiografía, ¿qué es lo que voy a ver? Bueno, la cardiomegalia, el índice cardiotorácico, los datos radiográficos de una cardiopatía congénita, ver cómo está el flujo pulmonar. Importante entender que muchas veces en pediatría la radiografía puede ser no tan específica. ¿Por qué? Porque de entrada tenemos la técnica de adquisición de la imagen. Si la radiografía está rotada, ahí yo ya no puedo valorar adecuadamente la silueta cardíaca y decir qué parte está más crecida, que no, porque está rotada. Estoy viendo una cara que no es como la de frente. 1. 2. Si la radiografía, yo quiero sacar un índice cardiotorácico adecuado, confiable, yo tengo que ver que la radiografía sea tomada durante la inspiración, y durante la inspiración, cuando nuestros pulmoncitos están más llenos de oxígeno, entonces yo puedo sacar un índice de cuánto mide el corazón y cuánto mide el tórax, y es súper valorable. Pero lamentablemente en pediatría, si yo le digo al recién nacido, inspira y aguanta, no me hace caso. Entonces es algo parecido. Entonces me sirve para dar una idea, pero la gran mayoría no me va a dar como un diagnóstico, ¿vale? Muy bien. El siguiente, que es el electrocardiograma, que es un estudio importante. Sí es un estudio importante. Nosotros ya sabemos que las cardiopatías congénitas tienen una alta asociación con trastornos del ritmo, y que además el electrocardiograma me puede dar datos indirectos que me hablen de hipertrofia o de modificaciones estructurales que se manifiestan eléctricamente. Pero finalmente nadie me va a operar un niño únicamente con un electro. Si le digo, mira, tiene un electro que me dice tetralogía de Fallot, ¿me lo van a operar? No, necesito complementar con otros estudios. Entonces es un buen estudio, pero el importante es el ecocardiograma, que finalmente este estudio me va a decir qué tipo de cardiopatía congénita es, me va a decir cómo está esa función ventricular, tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo, me va a hablar del tamaño de las cavidades, si está dilatado, si está hipertrófico, ¿sale? Y pues por eso es tan importante, ¿no? Hay otros marcadores séricos como el péptido natriurético, que realmente el péptido es una neurohormona que se libera ante el aumento de la presión en paredes ventriculares. Todavía está como en rangos de estudio para ver si tiene la misma aplicación en falla cardíaca en adultos como se hace en pediatría. Todavía estamos ahí como debatiendo si sí o si no. En lo particular me parece como un buen marcador, sobre todo para ver pronóstico. Cuando está elevado es como un tema de mal pronóstico, y para ver cómo responde a las terapias conforme yo voy manejando, ¿no? Pero no es algo que tengamos que pedir como cada tercer día para ver, ¿no? Es algo que pido ahorita y de aquí a 6 meses pido otro, de acuerdo con las modificaciones que yo ya hice en su tratamiento. Y llegamos a la parte interesante, ¿no? Que es el tratamiento. Entonces, en términos generales, lo que yo voy a hacer con un paciente que está con falla cardíaca es decirle, tranquilo, reposa, ponte tranquilo. Algo que puedo hacer para mejorar las presiones cardíacas es colocarlo en un decúbito, el dar ventilación con presión positiva, el incremento de la ingesta de calorías, también ya sea vía enteral o ya sea por una sonda o ya sea por vía parenteral, pero yo tengo que tratar de asegurar que ese bebé tiene que tener un adecuado aporte calórico, ¿no? Y ya vienen como partes más importantes. En la ventilación un poquito más adelante vamos a hablar de acuerdo a cada cardiopatía, porque no cada cardiopatía, pero en grupos, en cuáles sí hay que mejorar con presión, en cuáles no es tan bueno ponerles tanto CO2, y vamos a decir por qué. En cuanto a inotrópicos, las alternativas que yo tengo son la digoxina, la adrenalina, dopamina, dopamina, milrenona y calcio.
diuréticos. El más utilizado, al menos en falla aguda, es el furosemida, que también lo puedo acompañar con el espironolactona, que también me ayuda a ahorrar un poquito de potasio, que es algo que está asociado al furosemide. En cuanto a cronotrópicos está el isoproterenol, vasoconstrictores, norepinefrina, fenilefrina, vasopresina, vasodilatadores, nitroglicerina, nitroprusiato, prostas, sildenafil, óxido nítrico, dietas, beta bloqueadores, beta antagonistas adrenérgicos, el esmolol, inmunodilatadores, el milrinone y el levosimendan. Hago un paréntesis para hablar un poquito de el levosimendan, que todavía es un poco, no tiene un uso tan aceptado en pediatría. Generalmente en Europa, en toda Latinoamérica, tiene una buena aceptación. La FDA, que es la de Estados Unidos, todavía no le da como su visto bueno, pero hay una serie de artículos muy interesantes que hablan de las bondades del levosimendan, que básicamente lo que hace es ser un inotrópico positivo, un inodilatador sistémico y pulmonar, que hace que incremente la sensibilidad de las fibras miocárdicas al calcio, y eso hace que incremente como la contractilidad miocárdica, ¿no? Entonces eso es algo súper positivo, porque además se asocia con una poca incremento, no hay tanto incremento de oxígeno en cuanto al consumo miocárdico, ¿no? Entonces eso es algo súper positivo del levosimendan. En cuanto al soporte mecánico, hay otros mecanismos más avanzados como ECMO, dispositivos de asistencia ventricular. También recientemente está como en algo que está empezando a verse como una posibilidad muy factible, los pacientes que están en una falla cardíaca, una descompensación hemodinámica que no podemos compensar con ningún tipo de medicamento, el utilizar resincronizadores, que son como una especie como de marcapasos, pero que resincronizan como el lado derecho como el lado izquierdo para que latan como de una manera más armónica y sincrónica, pero eso únicamente como puente a un trasplante, ¿sale? Finalmente pues el trasplante. En cuanto a tratamiento, bueno, por cuestiones de tiempo vamos a irnos un poquito más rápido. Básicamente estos son los principios activos, estas son las dosis recomendadas, la periodicidad es importante, porque algo común que hacemos es dejamos captopril cada 12 horas, ¿no? Eso no se vale. El mecanismo y la vida media de acción de captopril es de 6 a 8 horas. Si yo le doy captopril cada 12 horas, hay 3 tachitas para mí, porque quiere decir que no me sé muy bien el uso de los medicamentos, ¿no? Entonces, por temas de tiempo, vamos a hablar como rápidamente. Ustedes ya manejan el uso de múltiples drogas inotrópicas. Entre las más usadas está la adrenalina, la norepinefrina, la dopamina, que sobre todo hay una escuela que tiende a usarla mucho, sobre todo en neonatos. Hay otros que no somos tan fans de la dopamina, la dobutamina y la mirrinona. Obviamente, de acuerdo a la dosis que utilicemos, tiene distintos efectos, básicamente también está el calcio, el neseritide, el levosimendan. En cuanto a drogas vasoactivas, vasopresina, que generalmente no están usadas, generalmente es como de las últimas que uso ya cuando tengo un paciente con un choque refractario que no me hace nada y digo, bueno, algo le tengo que poner. La fenilefrina, la nitroglicerina, el nitrogluciato, el óxido nítrico. El óxido nítrico se ha utilizado sobre todo para tratar de disminuir las resistencias pulmonares. Sin embargo, se ha dejado de utilizar en algunos lugares del mundo porque se ha visto que, si bien mejora un poco la clínica del paciente, no mejora la sobrevida. Entonces, ante esto es como que, bueno, entonces si no me va a mejorar nada al paciente y es tan caro, como para qué lo voy a usar, ¿no? Si finalmente el resultado no se ve visto. Las prostaglandinas, que sobre todo se utilizan para cardiopatías congénitas dependientes de ductus. Obviamente esto es durante la etapa neonatal. Entonces, ¿cuáles van a ser mis principios de tratamiento? Hay que tratar sí o sí de corregir la causa subyacente, ¿no? Si yo tengo una comunicación interventricular, que es lo más común, y el paciente está súper descompensado, así yo le unte diuréticos, así yo le ponga aminas,
Finalmente, si yo no corrijo la causa de base, pues ese paciente no se va a ir a su casa con diuréticos y con aminas, ¿no? Tengo que corregirlo para tratar el trastorno de fondo y para encontrar una mejoría. Tratar de mejorar la entrega de oxígeno. Obviamente, si tengo un paciente con falla cardíaca, algo bien importante es intubar al paciente, ¿sale? No se vale ponerle los diuréticos y tenerlo ahí 6 horas con insuficiencia respiratoria secundaria a la insuficiencia cardíaca. Los diuréticos, que básicamente lo que hacen es reducir la precarga, los dilatadores, que lo que hacen es reducir la poscarga, los digitálicos, que mejoran la contractilidad cardíaca, y dieta. Eso ya es en pacientes un poquito más estables, en los que sé que tengo que aumentar calorías y disminuir la ingesta de sal. Entonces, vamos a hablar ya como un poquito más dirigido a las cardiopatías, algunas cardiopatías congénitas, a las más frecuentes, las que habitualmente nos encontramos día a día en nuestra terapia, que es la comunicación interauricular. Básicamente es un defecto a nivel septal entre ambas aurículas, ¿sale? Hay un defecto a este nivel, y eso permite que haya un cortocircuito de izquierda a derecha habitualmente, y eso nos lleva a una sobrecarga de volumen. Entonces, esa sobrecarga de volumen se asocia también a un hiperflujo pulmonar. Como este ventrículo, este lado derecho está recibiendo lo que le toca de ambas caras, y de pilón lo que le manda la aurícula izquierda, entonces esto se asocia con que tengan hiperflujo pulmonar. Generalmente estos pacientes tienden a ser asintomáticos, y cuando presentan síntomas es porque tienen una CIB del tamaño del mundo, así gigantesca, la CIA. Perdón. Entonces, ¿cómo se van a manifestar? Bueno, con infección de vías respiratorias bajas. Las cardiopatías congénitas no se asocian con infección de vías respiratorias altas, eso sí hay que grabarlo muy bien. Si tienen gripa, si enferma de la garganta, si le da con la alergia, eso no tiene nada que ver. Hablamos de infecciones de vías respiratorias bajas. Disnea, arritmias supraventriculares. El manejo inicialmente va a ser diuréticos, y la indicación es sobre todo si hay dilatación de cavidades. No todas las CIBs requieren medicamentos, ¿no? Y CIAs, perdón. Generalmente no van a presentar la terapia cuando se pongan feos, no van a ser pacientes que presenten cianosis ni desaturación. Generalmente pueden presentarlo cuando hay una hipertensión pulmonar que hace que el cortocircuito se revierta, y en vez de ser de izquierda a derecha, la CIA es de derecha a izquierda. Pero generalmente la hipertensión pulmonar asociada a CIA en pediatría es muy baja. Generalmente eso es algo que vemos en pacientes de 30 a 40 años. En cuanto a la CIB, ahora sí la CIB, perdón, es un defecto en el cual hay, ahora es en el septum interventricular, en el que hay un orificio y que permite el cortocircuito de izquierda a derecha. Puede ser un defecto único, puede ser un defecto múltiple. Hay muchos tipos de CIB dependiendo de la localización, pero no vamos a entrar en eso, que básicamente permite eso. Sangre del lado izquierdo pasa al lado derecho, y eso me va a llevar a un hiperflujo pulmonar. La CIB muchas veces suele ir acompañada de otro tipo de defectos de mayor severidad. Eso obviamente ahí ya no podemos solo tratarlo como una CIB. Por ejemplo, la tetralogía de Fallot lleva CIB, ¿no? Y no lo voy a dejar con diuréticos. Entonces, hay que ver si es una CIB solita o si es una CIB asociada. Generalmente los pacientes, la mayoría, tienden a ser asintomáticos, exceptuando que el cortocircuito sea grande. Entonces, generalmente en cardiopatías congénitas hay que ver qué tan grande es el defecto para entender qué tanta repercusión hemodinámica voy a tener. Si tengo una CIB de 1 milímetro, no es lo mismo que una CIB de 15 milímetros, ¿no? Y no es lo mismo una CIB de 5 milímetros en un recién nacido prematuro que pesa 1,5 kilos a una CIB de 5 milímetros en un bodoque de 30 kilos. No es lo mismo, ¿no? Entonces, eso nos lo va a decir el ecocardiograma, que nos va a decir qué tanta importancia tiene ese defecto. Y hay algunas que, dependiendo de dónde estén localizadas, se llegan a asociar a un cierre espontáneo. ¿Cuál es el manejo médico? Diuréticos, IECA y dieta, ¿sale? Básicamente el uso de digoxina y beta bloqueadores todavía es controversial. Sobre todo la dioxina se usa por una corriente de médicos que son un poquito más tradicionales, que ellos vieron nacer la digoxina, y que en un principio, cuando no había tantas herramientas médicas, pues era con lo que ellos sacaban adelante a los pacientes. Pero en la actualidad, como tenemos otras mejores herramientas, generalmente la digoxina cada vez está cayendo un poquito más en desuso. Si igual ya lo untaste todo y no mejora, pues
mucho daño no le puede hacer. Obviamente hay que entender en qué casos sí y en qué casos no lo voy a usar. Generalmente cuando yo utilizo la digoxina es por casos en los que hay una función contráctil en el ventrículo izquierdo que puede estar normal, y el efecto de la digoxina muchas veces en este tipo de pacientes pues no me va a ser muy útil. Puede alimentar o mejorar un poco los síntomas del paciente, sí, pero igual a la larga no me va a mejorar la sobrevida. En cuanto al canal atrioventricular, esto es algo que es súper frecuente. Esta es la cardiopatía congénita más asociada a síndrome de Down. Entonces, bien importante, si yo tengo un bebé con síndrome de Down, no tengo un eco y tiene un soplo, lo primero que tengo que pensar, caray, ¿no será un canal AB? ¿Sale? Entonces, ahí la importancia. Entonces, ¿qué es un canal AB? Básicamente, aquí pongo un dibujo de un corazón normal y pongo un canal AB, que es un defecto en los cojinetes endocárdicos que hacen que se forme esta cruz al centro del corazón y que separe las cavidades. Ellos tienen esa ausencia de cojinete. Entonces, como no tienen cojinete, jamás se forma la cruz, y si se fijan, todo está comunicado con todo. Entonces, es como tener una C y A y una C y B juntas. Entonces, si una C y B era grande y me podía descompensar, ahora imagínense una C y B más una C y A, que ambas suelen ser grandes. Pues generalmente este tipo de pacientes sí llega a presentar más síntomas. Ellos sí presentan más síntomas asociados a una sobrecarga de volumen. Entonces, el manejo va a ser de acuerdo a las lesiones asociadas. Este tipo de pacientes no solo, en el mejor de los casos, solo tiene el canal, pero muchas veces tienden a tener otras lesiones asociadas, como que estas válvulas presenten insuficiencia, o que a lo mejor la arteria aorta o la arteria pulmonar presenten cierto grado de obstrucción, y entonces ahí sí ya se pone más compleja la cosa, ¿no? Entonces, básicamente diuréticos y en algunos casos la digoxina, ¿sale? Si es que no me mejora con diuréticos. En el conducto arterioso persistente, básicamente este es un defecto que todos conocemos, que es una persistencia de comunicación entre la aorta y la pulmonar. Esto es sobre todo más frecuente en pacientes prematuros y que viven en zonas altas. El tratamiento básicamente diuréticos. Cuando es un defecto que tiene una alta repercusión y estamos todavía en el primer mes de vida, vale mucho la pena intentar el cierre farmacológico. Antes se hacía con indometacina, estudios más recientes avalan el ibuprofeno como una excelente opción, y estudios todavía más recientes nos dicen paracetamol le compite al ibuprofeno y es mucho más barato. Entonces, básicamente actualmente la evidencia dice ibuprofeno, paracetamol, ¿sale? En el tema de coartación de aorta, básicamente es un estrechamiento a nivel de la aorta. Esta es la aorta saliendo del ventrículo, y vean cómo aquí se hace una especie de cinturita. En esta imagen, esta es la aorta, hace su cinturita y continúa hacia abajo gracias a un conducto arterioso que está permitiendo que haya flujo hacia las extremidades inferiores. Esto sobre todo pasa en pacientes neonatos. La coartación en el recién nacido, por definición, es como una alerta que nos dice coartación crítica. ¿Por qué? Porque en el momento en el que se cierre este ductus, ¿qué va a alimentar la parte posterior y inferior? Nada, ¿no? Entonces, esto es bien complicado. Entonces, esta es una de las cardiopatías que es ductus dependiente, a pesar de que no es cianógena. Generalmente las manifestaciones se van a dar entre la primera y segunda semana de vida, y obviamente es prostaglandinas, y refiero a algún lugar en el que se pueda hacer una corrección quirúrgica. Tetralogía de Fallot, sabemos que se asocia con estos 4 defectos: estenosis pulmonar, que es esta estructura un poco más cerrada, una comunicación interventricular, una dextroposición de aorta, también conocida como cabalgamiento, que es por este defecto la aorta se jala un poquito y como que invade un poco el lado derecho, y una hipertrofia del ventrículo derecho, que es un ventrículo que se hace gordito y desarrolla masa muscular para vencer la resistencia que hay a la salida de la pulmonar. Entonces, esta es la cardiopatía cianógena más frecuente después del primer año de vida, y la severidad y la clínica va a depender sobre todo de qué tan estenosada está esa pulmonar. Algo que nos interesa muchísimo tratar en los pacientes con tetralogía de Fallot son las crisis de hipoxia, que es lo que se los lleva. Entonces, básicamente esto es un espasmo en el infundiblo. Si ven en la imagen previa, se ve a este nivel, antes de donde está la válvula, como una especie de caminito o como de túnel. Ese es el infundiblo y está hecho de músculo, y cuando se espasma, pues se cierra, ¿no? Independientemente de cómo esté la válvula. Y eso sí me puede llevar a un decremento de todo el flujo pulmonar, a una cianosis intensa, y puede llevarse una vida. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Primero, tratar de
meter a mi paciente en una zona zen donde se relaje, o dar midazolam intranasal. Esos son los pacientes que sí tenemos que dejar en la terapia, que estén todo el tiempo con mamá, porque es la que los mantiene en calma, ¿no? Porque en una de esas chilladas sí se nos van. Entonces, midazolam intranasal, si ya estamos en pleno de la crisis, hay que administrar una infusión endovenosa de líquidos para incrementar el volumen intravascular. Podemos administrar morfina para disminuir el dolor y la ansiedad. Súper utilizado el propranolol. Si no tenemos esmolol, que es como que lo ideal, que nos disminuye la frecuencia cardíaca y mejora, por lo tanto, el llenado ventricular diastólico, y eso me va a mejorar la precardia, ¿no? También se puede asociar a bicarbonato, porque este tipo de hipoxias se asocia también a acidosis. Entonces hay que tratar de mantener un adecuado equilibrio ácido-base. Algunas veces se llega a utilizar vasoconstrictores sistémicos. En casos más severos en los que no mejoramos con esto, bueno, pues anestesia, intubación, ventilación. Y vamos ahora con la transposición de grandes arterias, que es otra cardiopatía cianógena súper frecuente. Es la principal que tenemos que pensar cuando tengo un recién nacido que está cianótico, ¿no? Después del año de vida, tetralogía de Fallot. En el primer mes de vida, transposición de grandes arterias, que básicamente es la aorta está saliendo del ventrículo derecho y la pulmonar está saliendo del ventrículo izquierdo. Entonces son circulaciones que van en paralelo, ¿no? Cada quien va por su lado. Entonces, rápidamente, la sangre no oxigenada llega a la aurícula izquierda, a la aurícula derecha, de ahí se va al ventrículo derecho y de ahí se va hacia la circulación sistémica no oxigenada. Y en el lado izquierdo, que es el lado oxigenado, la sangre llega hacia la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y de ahí se va hacia la pulmonar a volverse a oxigenar. Entonces, se fijan, es como una circulación en paralelo. Entonces, este tipo de cardiopatías sí o sí necesita algún lugar de mezcla. Ese lugar de mezcla por excelencia es la comunicación interauricular. Si mi paciente no tiene, o sea, si me toca irme al rancho de Tinguindín y no tengo nada, no tengo cirujano, pues hay que mínimo rogar por tener prostaglandinas, para mínimo tratar de abrir el ductus para que haya algún lugar de mezcla para tratar de estabilizar a mi paciente y mandarlo a algún lugar donde lo puedan operar, pero sabiendo que eso es mientras lo operan y que lo ideal es que tenga una CIA, en términos generales, ¿no? Entonces, el tratamiento de este tipo de pacientes, en caso de que yo tenga un recién nacido que no tiene CIA y que se le está cerrando el ductus, se me va a empezar a poner morado, ¿no? Entonces voy a tener una hipoxemia severa, hay que intubar, hay que administrar oxígeno suplementario, tratar de corregir la acidosis, cuidado con el oxígeno, porque recuerden que si yo pongo mucho oxígeno, la hiperoxemia va a hacer que se me cierre más el conducto, y entre más se me vaya cerrando el conducto, pues peor se me va a ir poniendo el bodoque. Entonces no es tan bueno mantener o tratar de mantener saturaciones altas, ¿no? Las prostaglandinas, ante una falta de mezcla a nivel septal auricular, es como que lo que tengo que tener en mente. Y ya cuando llegue aquí, y aquí como si hay ya un equipo de hemodinamia, ya lo puedo meter a una septostomía, que es básicamente introduzco un catete al lado por la vena cava, llego al lado izquierdo, inflo mi balón y lo jalo. ¿Para qué? Para rasgar el septum interauricular y mejorar esa mezcla de oxígeno, y posteriormente, ya estabilizado mi paciente, pasarlo a una cirugía correctiva. Y por último, la atresia pulmonar, que esta es otra cardiopatía que no es tan frecuente como las que acabamos de describir, pero esta es la que por excelencia es una cardiopatía ductus dependiente, ¿no? Entonces, esta básicamente lo que hay es una ausencia de conexión entre mi ventrículo derecho y mi arteria pulmonar, ¿sale? Simplemente no se conecta. Entonces, ¿cómo va a llegar la sangre no oxigenada al pulmón para oxigenarse? Pues Cristo bendito, a través de un conducto arterioso, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? La sangre oxigenada llega a la aurícula derecha, llega al ventrículo derecho y dice, aquí no hay nada, ¿por qué hago? Pues me voy por otro lado. Tiene que tener sí o sí una comunicación interauricular o una comunicación interventricular, ¿sale? Entonces, ese cortocircuito permite que la sangre no oxigenada se mezcle con la parte sí oxigenada, pero igual ahí no me termina de oxigenar la sangre, ¿no? Entonces se va por aorta, y en aorta, a través de un conducto arterioso, es como llega la sangre hacia el pulmón para oxigenarse. Y ya oxigenadita regresa al lado derecho, digo al lado izquierdo, donde se va a mezclar con la sangre no oxigenada, ¿sí? Entonces esta sí, por excelencia, es una cardiopatía ductus dependiente.
hay que permitirle que tenga hipoxemia, no hay que, igual que la transposición, no hay que asustarnos y decir ¡ponle oxígeno! No, porque nos va a ir peor. Entonces el manejo es con prostaglandinas y básicamente, ¿todavía te explico? Bueno, entonces tómenle fotito rápidamente a las imágenes, que es como un resumen de todo lo que dije. Ya, entonces, tengo una insuficiencia cardíaca con una disfunción ventricular. Primero tengo que ver si tiene una cardiopatía estructural o no. En el caso de que sí tenga una cardiopatía estructural, hay que ver qué tipo de cardiopatía y cuál es como la disfunción primaria, ¿sale? Si es una LTGA, que es congénitamente corregida, que es en la que hablábamos que el ventrículo derecho está del lado izquierdo y que están volteados los ventrículos, entonces yo sé que ahí el tratamiento no va a ser bueno, no hay mucho que corregirle, hay que iniciar con IECAS, diuréticos, digoxina, hay algunos que hablan del beta bloqueador, terapia con resincronizador, trasplante, como toda una vida, ¿no? Y del lado de una cardiopatía que está corregida o paliada, pero que ya tiene una disfunción cardíaca, igual eso no vamos a hablar porque viene con el siguiente tema. En el tema de una insuficiencia cardíaca, pero que todavía no hay una disfunción ventricular como tal, yo tengo que ver si es por una sobrecarga de volumen o por una sobrecarga de presión. Y en base a eso voy a hacer mi tratamiento. Si es una sobrecarga de volumen y es un cortocircuito, ya hablamos de cuáles eran, y el tratamiento va a ser corregir el defecto, manejo con IECAS y diuréticos, sobre todo si estamos hablando de una CIB, diuréticos con el resto. La digoxina, esta ya habíamos dicho un poco debatida. En el tema de que haya una insuficiencia valvular, cualquiera de las válvulas, corrección, IECA y diuréticos, aquí sí, ¿sale? En el caso de que sea una sobrecarga de presión, hay que definir si es izquierda o derecha. Si es izquierda, entonces corrección quirúrgica, percutánea, beta bloqueadores, si hay una hipertensión asociada. Y en el caso de que sea derecha, estenosis pulmonar o una tetralogía de Fallot, corrección quirúrgica percutánea, y aquí falta agregar, en el caso de la tetralogía de Fallot, como manejo, propranolol. Y ya. Por cierto, muchas gracias. ¿Alguna pregunta?